Ella no gritó. Ella no suplicó. Cuando Richard Sterling la despidió frente a toda la junta, Sarah Mitchell ni siquiera cerró la puerta de golpe al salir. Ella solo ajustó sus gafas, recogió su única caja de pertenencias y caminó hacia el ascensor. La sala estalló en risas, el sonido de hombres arrogantes que pensaron que acababan de recortar la grasa. Pensaron que habían ganado, pero olvidaron una cosa. Sarah no era solo la jefa de operaciones. Ella era la arquitecta de su realidad entera. Mientras la puerta del ascensor se cerraba, ocultando su rostro, la risa de arriba continuó. Pero 45 minutos después, el primer teléfono empezó a sonar, y no paró hasta que el imperio de Richard no fue más que ceniza. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en el arma más ruidosa en la sala. La sala de juntas en el piso 45 del edificio Sterling Hargrave, en el centro de Chicago, olía a cuero caro, café rancio y arrogancia desenfrenada. Eran las 9 a.m. de un martes, el tipo de mañana gris y lluviosa que hace que las luces dentro de un rascacielos se sientan artificiales y duras. Richard Sterling se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, haciendo girar un bolígrafo Montblanc entre sus dedos. Él era un hombre a quien le habían dicho sí toda su vida, primero por su padre, luego por sus profesores en Wharton, y finalmente por los psicofantes que había contratado para poblar su séquito. Tenía 55 años, bronceado de un reciente viaje a St. Bart's, y actualmente vistiendo un traje que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. A su derecha se sentaba Jessica Vane, la nueva directora de estrategia, una mujer que Richard había casado furtivamente de una firma rival hace solo 3 meses. Ella era aguda, agresiva, y había pasado los últimos 90 días desmantelando sistemáticamente la reputación de la mujer sentada en el extremo más alejado de la mesa. Esa mujer era Sarah Mitchell. Sarah no se parecía en nada al resto de ellos. Mientras Jessica vestía blazers ajustados y afilados y Richard vestía seda italiana, Sarah vestía un cardigan gris sensato y mantenía su cabello en un moño desordenado. Tenía 42 años, tranquila, y poseía una quietud que inquietaba a la gente. Ella había estado con Sterling Hargrave por 15 años, comenzando como analista junior y abriéndose camino hasta directora de operaciones. Ella sabía dónde estaba enterrado cada dólar. Ella sabía por qué las proyecciones del T3 estaban infladas. Ella sabía las contraseñas de los servidores heredados. Pero hoy nada de eso importaba. Hoy ella era el archivo expiatorio. Sarah, dijo Richard, su voz suave careciendo de cualquier remordimiento genuino. Hemos revisado los informes de eficiencia del último trimestre. Los números no cuadran. Y francamente, sentimos que el departamento necesita una perspectiva más fresca. Él no la miró a los ojos. Miró a Jessica, quien ofreció una delgada sonrisa depredadora. Estamos girando a un modelo logístico impulsado por IA, Jessica añadió, tocando su tablet. Tus protocolos de supervisión manual son francamente arcaicos, Sarah. Están ralentizando nuestra fusión con Oak Haven Capital. Necesitamos velocidad. Necesitamos agresión. Tú eres simplemente demasiado cautelosa. Sarah miró sus manos. No estaban temblando. La fusión de Oak Haven es un error, Richard, dijo ella suavemente. Te lo he dicho. Su relación deuda-capital está falsificada. Si integras sus sistemas con los nuestros sin una auditoría manual, expones toda nuestra base de datos de clientes a sus servidores no seguros. Es una bomba de tiempo. Richard se rió. Fue un sonido seco y ladrador. Siempre la agorera. Sarah, esto es exactamente de lo que estamos hablando.
Tienes miedo del crecimiento. Tienes miedo del futuro. Tengo miedo de la bancarrota. Sarah corrigió, su voz firme. La sala quedó en silencio por un momento, pero no fue un silencio respetuoso. Fue el silencio de un depredador acorralando a su presa. «Te dejamos ir, Sarah», Richard dijo, dejando la pretensión. «Efectivo inmediatamente. Seguridad está esperando afuera para escoltarte. Hemos preparado un paquete de indemnización. Estándar, por supuesto. 2 semanas de paga, 15 años, 2 semanas de paga». Sarah levantó la vista. Por primera vez miró a Richard directamente a los ojos. No había tristeza en su mirada. No había enojo. Solo había una claridad aterradora. «¿Me estás despidiendo 2 días antes de la firma de Oak Haven?», preguntó ella. «Estamos recortando la grasa», Jessica interrumpió. «Queremos una hoja en blanco para el comunicado de prensa». Sarah asintió lentamente. Se levantó. Ella no discutió. Ella no suplicó por su pensión, la cual sabía que probablemente estaban encontrando un vacío legal para negársela. Ella simplemente cerró su portátil personal, y la colocó en su bolso. «Está bien», dijo Sarah. «Está bien». Richard parpadeó, esperando una pelea. Él quería una pelea. Le hacía sentir poderoso aplastar la resistencia. «Si esa es la decisión de la Junta, la acepto», dijo Sarah. «Dejaré mi credencial en la recepción». Ella se dio la vuelta y caminó hacia las pesadas puertas de cristal. «No olvides dejar la tarjeta llave para la sala de servidores», Jessica gritó, su voz goteando con burla. «No querríamos que te colaras de vuelta para auditar manualmente la máquina de café». Los miembros de la Junta se rieron entre dientes. Algunos de los VPs Junior, ansiosos por complacer a Richard, rieron más fuerte. Resonó en las paredes de cristal. «Ja, pollo». Sarah se detuvo en la puerta. Ella no miró hacia atrás. Ella solo metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña unidad USB encriptada, la clave maestra de autenticación para toda la arquitectura bancaria interna, y la colocó suavemente sobre la mesa auxiliar cerca de la puerta. «No necesitaré esto», se susurró a sí misma. Ella salió. La risa la siguió por el pasillo. Ellos rieron porque pensaron que era una reliquia. Ellos rieron porque pensaron que era débil. Ellos no se dieron cuenta de que Sarah Mitchell no era la grasa. Ella era el esqueleto. Y acababan de quitar la columna vertebral de la compañía. La primera hora después de que Sarah se fue de celebración. Richard abrió una botella de whisky, un Macallan 25 que había estado guardando para la firma de la fusión. Sirvió un vaso para Jessica y uno para él mismo. «Por el futuro», Richard brindó, chocando su vaso contra el de ella, «y por deshacernos del peso muerto». Era deprimente tenerla cerca. Jessica estuvo de acuerdo, tomando un sorbo, siempre hablando de cumplimiento y obstáculos regulatorios. «Es 2024, Richard. Si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido». «Exacto», Richard sonrió. «Ahora llama a Oak Haven. Diles que el obstáculo se ha ido. Firmamos la fusión a las 4:10 p.m. hoy. Quiero que ese precio de las acciones se duplique para cuando abra el mercado mañana». La atmósfera en la oficina era eléctrica. Los traders junior chocaban las 5. El equipo de marketing ya estaba redactando el comunicado de prensa sobre la nueva era de Sterling Hargrave. A las 10:15 a.m., la primera grieta apareció. Comenzó en el departamento de TI, ubicado 3 pisos más abajo. Kevin, el administrador de sistemas, un hombre nervioso con adicción a la cafeína, frunció el ceño a su monitor. Estaba intentando autorizar una transferencia de fondos rutinaria, $500,000 para pagos a proveedores.
Hizo clic en aprobar. La pantalla parpadeó en rojo. Error 44, certificado de autorización faltante. Kevin parpadeó. Intentó de nuevo. Error 404, certificado de autorización faltante. Eso es raro, Kevin murmuró. Él tomó su teléfono y marcó la extensión de la oficina del COO. Estaba acostumbrado a llamar a Sarah cada vez que el sistema fallaba. Sarah construyó el sistema. Sarah conocía las anulaciones. El teléfono sonó y sonó y sonó. Contesta, Sarah. Kevin siseó. Entonces recordó que el correo electrónico había sido enviado hace 20 minutos. Sarah Mitchell ya no está con la compañía. Cierto. Kevin suspiró. Supongo que llamaré a Jessica. Marcó a la directora de estrategia. ¿Qué es? Jessica espetó, contestando al segundo timbrazo. Ella estaba en medio de un pedido de almuerzo de celebración. Señorita Bain, soy Kevin de TI. Tenemos un pequeño problema con los pagos a proveedores. El sistema está pidiendo una herencia o certificado. Usualmente Sarah solo ingresa su código maestro y se autoriza. Necesito el nuevo código. Jessica rodó los ojos. No tenemos tiempo para esto, Kevin. Simplemente elúdelo. Usa la anulación de administrador. Yo no puedo, Kevin dijo, su voz temblando ligeramente. La anulación de administrador era Sarah. El sistema fue diseñado para que cualquier transacción superior a 10,000 requiera una clave digital de doble firma. Yo tengo una mitad. Sarah tenía la otra. Así que restablece la contraseña. Jessica gritó. No es una contraseña, mamá. Es una clave dura bioencriptada, una unidad física. Sin ella, las cuentas se bloquean automáticamente después. Espera. Kevin miró el temporizador en su pantalla. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Jessica demandó. Si la clave no es detectada dentro de 60 minutos de una transacción marcada, el sistema asume una brecha hostil, Kevin dijo, su cara drenándose de color. Inicia el protocolo del interruptor de hombre muerto. Inglés, Kevin. Congela los activos, Kevin susurró. Todos ellos para prevenir el robo. Bueno, arréglalo. Jessica colgó el teléfono de golpe. Ella miró a Richard, quien admiraba su reflejo en la ventana. ¿Problema? Richard preguntó perezosamente. Problema de TI. Jessica agitó una mano con desdén. Alguna contraseña heredada que Sarah olvidó dejar. Haré que los chicos de tecnología borren el servidor y lo reinicien. 10 minutos como máximo. Richard asintió. Bien, el CEO de Oak Haven, David Thorne, llega en 2 horas. No quiero ningún contratiempo técnico. 11 a.m. El vestíbulo de Sterling Hargrave estaba bullicioso. Mensajeros corrían de un lado a otro, pero en la sala de operaciones el nivel de ruido había bajado de un rugido a un murmullo confuso. Oye, ¿puedes acceder al fondo de liquidez de clientes? Un trader preguntó a otro. No, estoy recibiendo un mensaje de acceso denegado. Dice esperando verificación del COO. Yo también lo estoy recibiendo. Yo también. Una ola de pánico se movió por la sala. Las pantallas se estaban volviendo rojas. Una por una, los terminales de trading, el alma de la compañía, se estaban bloqueando. Arriba, en la sala de juntas, el teléfono móvil de Richard sonó. Era David Thorne, el CEO de Oak Haven. David, Richard resonó, poniendo su mejor voz encantadora. Solo estamos enfriando el champán para tu llegada. Richard, la voz de David era gélida. Mi oficial de cumplimiento acaba de llamarme. Intentamos ejecutar la prueba preliminar de depósito en garantía para los fondos de la fusión. La transferencia rebotó. Richard se congeló. Eso es imposible. Tenemos 50 millones en reservas líquidas en esa cuenta. El mensaje dice cuenta congelada. Protocolo de seguridad Delta. Richard,
¿Tienes un problema de liquidez del que no me contaste? No, absolutamente no. Richard tartamudeó, el sudor punzando instantáneamente su frente. Es un pequeño fallo de TI. Estamos actualizando nuestros servidores hoy. Mal momento, eso es todo. Tienes una hora, Richard, David dijo. Si ese dinero no es verificable antes del mediodía, el trato se cancela y declararé públicamente que Sterling Hargrave es insolvente. Clic. Richard miró fijamente el teléfono. Miró a Jessica. Súbelo aquí ahora. 10 minutos después, Kevin estaba de pie en la sala de juntas, sudando a través de su camisa. Estaba tecleando furiosamente en un portátil conectado al proyector principal. «Háblame», Richard ladró. «Ese es el protocolo fantasma», Kevin dijo, su voz quebrándose. Sarah lo escribió hace 5 años después de ese susto de ciberataque. Envuelve toda la base de datos central en un caparazón. Requiere un token físico para desbloquear, específicamente una unidad USB con una clave de encriptación rodante. Los ojos de Richard se abrieron. Él recordó el pequeño objeto plateado que Sarah había colocado sobre la mesa junto a la puerta. Él se dio la vuelta. La mesa. Ella lo dejó en la mesa. Jessica corrió a la mesa auxiliar cerca de la puerta. Estaba vacía. El equipo de limpieza. Jessica jadeó. Entraron justo después de que ella se fuera para despejar la sala. Richard corrió al pasillo. Limpieza. ¿Dónde está el personal de limpieza? Encontraron el carrito de limpieza junto a los ascensores. Una anciana confundida llamada María estaba vaciando un cubo de basura. ¡La unidad!, Richard gritó, asustando a la pobre mujer. Pequeña unidad USB plateada. ¿Dónde está? María parecía aterrorizada. Yo tiro la basura. Toda la basura en el compactador. ¿El compactador? Richard la agarró por los hombros. ¿A dónde va el compactador? Sótano. María susurró. El incinerador funciona a las 11:30. Richard miró su reloj. Eran las 11:15. Detén el incinerador. Richard le gritó a Jessica. Ve. Pero incluso mientras Jessica corría hacia los ascensores, Kevin negó con la cabeza. Señor Sterling, podría no importar. ¿Por qué? Richard gruñó. ¿Por qué? Kevin señaló la pantalla. Mira la línea de comandos. El sistema no solo se bloqueó porque la clave faltaba. Se bloqueó porque se le envió un comando externo. ¿Qué comando? Kevin escribió unas líneas. El texto se desplazó por la pantalla. Usuario S. Mitchell. Estado acción terminada. Revocar todos los privilegios administrativos. Activador. Interruptor de hombre muerto. Nota. Buena suerte con la auditoría manual. Ella no solo se fue. Kevin dijo, asombro en su voz. Ella sabía que la despediste, y cuando le revocaste el acceso a su correo electrónico a las 9:45, ese fue el detonante. El sistema interpretó su despido como una toma de control hostil porque su nivel de autorización era más alto que el tuyo, señor Sterling. ¿Más alto que el mío? Yo soy el dueño de la compañía. Técnicamente, Kevin dijo, Sarah construyó el cerebro de la compañía. Tú solo posees el papeleo. El sistema piensa que tú eres el intruso. Richard se desplomó en su silla. La risa de hace 2 horas se sentía como un recuerdo lejano. Llámala, Richard susurró. Jessica, sin aliento de correr de vuelta del ascensor, sacó su teléfono. Estoy llamando. Lo puso en altavoz. Ring, ring. Hola. La voz de Sarah era tranquila. En el fondo, podían oír el silbido de una máquina de espresso y el parloteo de una cafetería. Sarah, Richard gritó. Tenemos un problema. Ya no trabajo allí, Richard, Sarah dijo agradablemente.
Creo que dijiste que estabas recortando la grasa. Escúchame. Richard siseó. El sistema está bloqueado. El trato de Oak Haven es en 40 minutos. Necesitamos el código de bypass. No tengo un código, Sarah dijo. Dejé la llave en la mesa. ¿La perdiste? Se ha ido. Sarah, tienes que volver ahora mismo. Te pagaremos por el día. Hubo una pausa en el otro extremo. Me temo que no puedo hacer eso, Richard. Tengo una cita para almorzar. ¿Con quién? Richard demandó. ¿Quién es más importante que una fusión de $100 millones? Con la sé que, Sarah dijo. La sangre se drenó del rostro de Richard tan rápido que parecía un cadáver. La Comisión de Valores y Bolsa. Sí, Sarah dijo. ¿Ves esa grasa que recortaste? Era lo único que ocultaba el hecho de que has estado usando fondos de clientes para cubrir tus pérdidas personales en el mercado de criptomonedas durante los últimos 6 meses. Yo estaba equilibrando manualmente los libros cada noche para evitar que las alarmas se dispararan, esperando que lo arreglaras. Pero como ya no estoy, bueno, la auditoría automatizada acaba de ejecutarse. Sarah, espera. La voz de Richard tembló. No hagas esto. Yo no hice nada, Richard. Solo me fui. Tú eres quien decidió navegar sin piloto. Nombra tu precio, Richard suplicó. 5 millones, 10 en efectivo. Solo dile a la SEC que fue un error. Vuelve y arregla el código. Es demasiado tarde. Sarah dijo, ya están aquí. Oh, ¿y Richard qué? Sugiero que llames a tu abogado, pero como despediste al equipo legal el mes pasado para ahorrar dinero, quizás solo llama a tu esposa. Clic. La línea quedó muerta. Richard miró el teléfono. Luego miró la ventana. Abajo en la calle podía ver sirenas destellando, luces azules y rojas reflejándose contra la lluvia gris de Chicago. No venían por Sarah. La llegada de las autoridades al edificio Sterling Hargrave no fue como en las películas. No hubo equipo SWAT descendiendo por el lado de la torre de cristal, ni helicópteros cerniéndose ominosamente a la altura de los ojos. Fue mucho más clínico y de alguna manera mucho más aterrador. A las 11:45 a.m., exactamente 15 minutos antes de que la fusión de Oak Haven fuera a ser firmada, un convoy de SUVs negros se detuvo en la acera. Hombres y mujeres con cortavientos que llevaban las letras FBI y SEC salieron. Se movieron con el propósito sincronizado de una colonia de hormigas, desmantelando un escarabajo muerto. Arriba, en el piso 45, el pánico había mutado en histeria. ¡Tríenlo! ¡Tríenlo todo! Richard estaba gritando, lanzando papeles al aire. Estaba de rodillas junto al rack de servidores principal en la sala de conferencias, intentando arrancar físicamente los discos duros de la pared, pero la carcasa era de acero reforzado. Otra de las medidas de seguridad de Sarah. No puedo acceder a los registros digitales, Jessica Vane gritó desde su portátil. Su compostura perfectamente curada se había disuelto. Su rímel estaba corrido. El protocolo fantasma bloqueó las copias de seguridad en la nube también. Richard, no podemos borrar los correos electrónicos, los chats, todo está congelado. ¡Sarah! Richard rugió, golpeando su puño contra el gabinete metálico del servidor. Ella planeó esto. Ella lo sabía. Las puertas del ascensor sonaron. Richard se dio la vuelta, esperando ver seguridad, o quizás a Sarah regresando para salvarlo. En cambio, vio al agente Thomas Miller, un hombre con una cara como granito tallado y una orden en su mano. Detrás de él estaban otros 6 agentes. Richard Sterling, el agente Miller, dijo, su voz cortando el caos. Aléjese del equipo. Esto es un malentendido, Richard tartamudeó, alisando su cabello despeinado.
Intentó invocar la arrogancia que le había servido durante 30 años. Estoy en medio de una fusión de $1,000 millones. ¿Quién es su supervisor? Juego al golf con el fiscal general. Ya no, usted no, Miller dijo secamente. Hemos estado monitoreando las discrepancias de liquidez en sus cuentas de criptomonedas durante 3 meses. Solo necesitábamos la confirmación interna. Su ex tío proporcionó las claves de encriptación al libro forense hace unos 20 minutos. Richard sintió que la habitación giraba. Ella les dio las llaves. Ella entró en nuestra oficina de campo, nos entregó una unidad y dio una declaración jurada. Miller asintió a su equipo. Incauten los terminales. Nadie toca un teclado. Jessica Vane. Jessica se congeló. Miró a Richard, luego a los agentes. El instinto de supervivencia se activó. Yo apenas empecé hace 3 meses. Jessica chilló. No sabía sobre la malversación. Solo seguía órdenes. Él me dijo que los fondos estaban asegurados. Usted firmó el informe de estrategia del T3, inflando a sabiendas los valores de los activos, Miller dijo, indicando a un agente que la esposara. Eso es fraude de valores mitzvah. Richard me obligó, gritó mientras era llevada, sus tacones arrastrándose por la alfombra. Richard la vio irse. Miró la ventana de abajo. Las camionetas de noticias ya estaban llegando. El teletipo de CNBC probablemente ya estaba mostrando un rojo. Sterling Hargrave allanada. Fusión detenida. Señor Sterling, Miller dijo, sacando un par de esposas de acero. Dé la vuelta. Mientras el frío metal hizo clic alrededor de las muñecas de Richard, su teléfono vibró en la mesa de caoba. Era un mensaje de texto de David Thorne, el CEO de Oak Haven. Eran solo 3 palabras. El trato está muerto. Mientras Richard era llevado en paseo de la vergüenza, fuera de su propio edificio, protegiendo su rostro del cegador destello de las cámaras de los paparazzi, Sarah Mitchell estaba sentada en un tranquilo restaurante a 3 cuadras de distancia. Ella pidió un té de manzanilla y una rebanada de pastel de limón. Ella miró las noticias en el pequeño televisor montado en la esquina. Última hora. Titán financiero Richard Sterling, arrestado en esquema masivo de fraude. Precio de las acciones se desploma 94% en 1 hora. La camarera le sirvió agua caliente. ¿Puede creer eso? La camarera preguntó, señalando el televisor. Tipos ricos piensan que pueden salirse con la suya con cualquier cosa. Sarah sopló su té. Usualmente lo hacen, hasta que olvidan quién cuenta el dinero. Su teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Sarah sabía quién era. Contestó. Señora Mitchell, una voz frenética al otro lado. Era Catherine Sterling, la esposa de Richard. Hola, Catherine, Sarah dijo con calma. Sarah, por favor. Catherine estaba sollozando. El banco acaba de llamar. Congelaron nuestras cuentas conjuntas. Congelaron los activos de la casa. Dicen que Richard apalancó nuestro patrimonio personal para cubrir las pérdidas de la compañía. ¿Es verdad? Le advertí, Catherine. Sarah dijo, su voz no sin simpatía, pero firme. Hace 6 meses en la gala. ¿Lo recuerdas? Te dije que revisaras los fondos fiduciarios para los niños. Te dije que separaras tus activos. Pensé que solo estabas celosa. Catherine lloró. Richard dijo que estabas amargada porque no te daría acciones. Sarah, por favor, los niños, su matrícula. ¿Queda algo? Sarah tomó un sorbo de su té. La compañía se ha ido, Catherine. Los activos son tóxicos. ¿Pero qué? No les di todo a los federales. Sarah mintió con suavidad.
Les di los libros de contabilidad de la compañía. No les di los documentos fiduciarios privados con respecto a tu herencia de tu padre. Si esos desaparecieran, los federales no podrían incautar ese dinero. Oh Dios, Sarah, ¿los tienes? Están en una caja de seguridad. Yo tengo la única llave. Te daré cualquier cosa, Catherine suplicó. Por favor. No quiero dinero, Catherine. Quiero la verdad. Quiero que testifiques. Testifica contra Richard. Él va a intentar culparme a mí. Sarah dijo que va a decir que yo fui la mente maestra. Necesito que testifiques que él falsificó mi firma en los formularios de autorización. Sé que lo viste hacerlo esa noche en el estudio. Tú estabas allí. Hubo un largo silencio en la línea. Catherine Sterling amaba su estilo de vida, amaba su estatus. Pero en ese momento, Richard era un barco que se hundía y Sarah era el único bote salvavidas. Lo vi, Catherine susurró. Bien, Sarah dijo. Te veré en la corte. Ella colgó. Sarah en realidad no tenía los documentos fiduciarios en una caja de seguridad. Los federales ya los tenían, también. Pero ella conocía a Catherine. Catherine era una superviviente, al igual que Jessica. Ellas se comerían a las suyas para sobrevivir. Sarah terminó su pastel. Sabía a victoria. 6 meses después, el Juzgado Federal de Chicago era una fortaleza de piedra caliza y juicio. El juicio de Estados Unidos contra Richard Sterling se había convertido en el espectáculo mediático de la década. La fiscalía lo llamaba el Ponzi de la Casa de Cristal. Richard se sentó en la mesa de la defensa. Había perdido peso. Su bronceado había desaparecido, reemplazado por una palidez de prisión. Vestía un traje barato que su abogado le había comprado porque todos sus trajes italianos hechos a medida estaban en las taquillas de pruebas. Su abogado, un hombre frenético llamado Arthur Polt, que se especializaba en casos imposibles, se puso de pie. Su señoría, Pete bramó, paseándose ante el jurado. La fiscalía quiere que crean que Richard Sterling es un cerebro criminal, pero los hechos demuestran lo contrario. El señor Sterling es un visionario, un pensador de gran visión. Él no entendía las minucias de los códigos contables. P.T. señaló con un dedo tembloroso a la mesa de la fiscalía, donde Sarah estaba sentada junto al fiscal de distrito. Ella sí, P.T. gritó. Sarah Mitchell, la directora de operaciones, la arquitecta, como ella se llamaba a sí misma. Ella construyó el sistema. Ella creó el protocolo fantasma. Ella bloqueó al señor Sterling de su propia compañía. Esto fue un golpe, señoras y señores. Un motín digital diseñado para incriminar a un hombre inocente. Richard asintió vigorosamente, intentando parecer una víctima. Era una buena narrativa, el tropo de la secretaria malvada. El jurado miró a Sarah. Se veía sencilla, sin pretensiones, casi aburrida. ¿Podría ella realmente ser una genio hacker que incriminó a su jefe? La fiscal de distrito, una mujer aguda llamada La Nena Vance. Espera, no, Eleanor Ross se puso de pie. La fiscalía llamó a Sarah Mitchell al estrado. Sarah caminó al estrado de testigos. Juró sobre la Biblia. Se sentó y ajustó sus gafas. Señorita Mitchell, Eleanor preguntó. El señor Sterling afirma que usted diseñó el sistema para fallar, que usted lo bloqueó maliciosamente. ¿Es eso cierto? No, Sarah dijo con calma. Yo diseñé el sistema para cumplir con las regulaciones bancarias federales, conocidas como Sarbanes-Oxley. El protocolo fantasma no es un arma, es un freno de seguridad. Se activa solo cuando alguien intenta una transferencia no autorizada de fondos que exceda el 10% del valor de la compañía sin la aprobación de la Junta. ¿Y quién intentó esa transferencia? Richard Sterling. Sarah dijo que en la mañana del 7 de enero,
Él intentó mover $50 millones de la cuenta de depósito en garantía del cliente a una compañía fantasma en las Islas Caimán para pagar sus deudas de juego. ¡Objeción!, Pete gritó. ¡Rumores! Tengo los registros, Sarah dijo, sacando una gruesa carpeta de su bolso. Y tengo el audio. La sala de audiencias quedó en silencio. ¿Audio?, el juez preguntó. El señor Sterling instaló un sistema de trading activado por voz en su oficina el año pasado. Sarah explicó que él pensó que le hacía parecer Tony Stark. Él no se dio cuenta de que los sistemas activados por voz graban audio para procesar comandos. Estas grabaciones se almacenan en un servidor localizado separado, uno que yo audité manualmente. Sarah miró a Richard. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Por favor, reproduzca la prueba G, Sarah dijo. El audio se reprodujo por los altavoces de la sala. Era granulado pero claro, la voz de Richard. Jessica acaba de manipular los números. No me importa si Sarah lo descubre más tarde. Una vez que el dinero de Oak Haven llegue, llenamos el agujero y nadie lo sabe. Si Sarah intenta detenerlo, la despedimos, la arruinamos. Diremos que era incompetente. ¿A quién van a creer? ¿Al multimillonario o a la bibliotecaria? La sala de audiencias estalló. El jurado jadeó. Richard se llevó la cabeza a las manos, pero Sarah no había terminado. El señor Sterling intentó culparme por el colapso. Sarah continuó, su voz cobrando fuerza. Pero la verdad es, pasé 15 años manteniendo a flote esa compañía a pesar de él. Trabajé semanas de 18 horas corrigiendo sus errores. Cubrí sus rastros no para ayudarlo a robar, sino para proteger los empleos de los 400 empleados que a él no le importaban. Ella se volvió hacia el jurado. Cuando me despidió, no solo despidió a una empleada, despidió la conciencia de la compañía. Y sin conciencia, el sistema hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Se suicidó para evitar que la infección se propagara. Fue un discurso poderoso, pero el abogado de Richard tenía una última carta desesperada que jugar. Señorita Mitchell, Pete gritó en el contrainterrogatorio. Usted afirma ser moral. Sin embargo, ¿no es cierto que actualmente está siendo demandada por Oak Haven Capital por negligencia? ¿No es cierto que si el señor Sterling cae, usted es personalmente responsable de las primas de seguro? Esta era la trampa. Si Sarah era responsable, tenía un motivo para culpar a Richard para limpiar su nombre. Sarah sonrió. Era la primera vez que sonreía en la corte. En realidad, señor Pete, Sarah dijo, no soy responsable. ¿Y por qué es eso? Porque, Sarah dijo, inclinándose hacia el micrófono, 3 días antes de ser despedida, ejercí una cláusula en mi contrato, la cláusula de protección a denunciantes. Renuncié formalmente como garante de seguro y transferí la responsabilidad al accionista principal. Pete se congeló. El accionista principal. Sí, Sarah dijo, pero como Richard ya había apalancado sus acciones, la responsabilidad pasó al garante secundario listado en el fideicomiso. Sarah miró hacia la parte trasera de la sala. Señora Catherine Sterling. Catherine se puso de pie en la galería. Miró a Richard con puro odio. Ella había testificado contra él ayer, pensando que salvaría su fortuna. Ahora se dio cuenta de que Sarah los había superado a ambos. Tú, Richard susurró mirando a su esposa, luego a Sarah. Nos jugaste uno contra el otro. No, Richard. Sarah dijo suavemente. Solo equilibré el libro. Tú y tu esposa pasaron años gastando dinero que pertenecía a los fondos de pensiones de sus empleados. Ahora ambos pagan la cuenta. El mazo golpeó. ¡Orden! ¡Orden! Pero el daño estaba hecho. El jurado ya no miraba a una empleada descontenta.
Estaban mirando a una mujer que había desmantelado meticulosa, legal y brutalmente una dinastía corrupta de adentro hacia afuera. Mientras Sarah bajaba del estrado, pasó junto a la mesa de Richard. «Una vez me llamaste analfabeta». Ella susurró lo suficientemente fuerte para que solo él la oyera. «Dijiste que yo era solo una secretaria glorificada». Richard levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Leí la letra pequeña», Sarah dijo. «Tú también deberías haberlo hecho». El mazo cayó con un sonido que pareció destrozar los últimos restos de la vida de Richard Sterling. Richard Sterling, por la presente, es sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. La sala de audiencias jadeó, pero fue un jadeo de satisfacción, no de asombro. La evidencia que Sarah había proporcionado era abrumadora. Las grabaciones de audio, los libros forenses, los registros del protocolo fantasma. Pintaba una imagen de un hombre tan consumido por la codicia que canibalizaría a su propia compañía para alimentarla. Richard no gritó esta vez, no fanfarroneó. Él simplemente se desplomó en su silla, luciendo más pequeño de lo que nadie lo había visto jamás. Mientras los alguaciles se acercaban para esposarlo, él miró hacia la galería. Él no buscaba a su esposa, Catherine. Buscaba a Sarah. Sarah encontró su mirada. Ella no sonrió. Ella no se regodeó. Solo asintió. Un simple reconocimiento de una transacción completada. Mientras los alguaciles se llevaban a Richard a rastras, el enjambre mediático centró su atención en las dos mujeres que quedaban entre los escombros, Sarah Mitchell y Catherine Sterling. Catherine estaba sentada en la primera fila, temblando. Ella había testificado contra su esposo, esperando clemencia, esperando salvar la mansión en los Hamptons y el ático en Londres. Ella aferraba su bolso Chanel como un salvavidas. Pero mientras la sala de audiencia se despejaba, un agente del IRS se acercó a Catherine. «¿Señora Sterling?», el agente preguntó, su tono cortés pero firme. «¿Sí?». Catherine se puso de pie, secándose los ojos. «¿Se acabó? ¿Puedo irme a casa?». «Me temo que no, señora», el agente dijo. «Como testificó la señorita Mitchell, la cláusula de responsabilidad por las deudas de la compañía se transfirió al garante secundario cuando ocurrió el incumplimiento principal. Dado que usted es la cofideicomisaria del fideicomiso familiar Sterling, el gobierno ha puesto un gravamen sobre todos sus activos personales para reembolsar el fondo de pensiones». La cara de Catherine se puso blanca. Todos ellos, la casa, los coches, las joyas, las cuentas offshore. El agente enumeró. «Tenemos un equipo en su residencia ahora catalogando los artículos. Tiene 24 horas para desalojar las instalaciones». Pero Sarah dijo. Catherine se dio la vuelta, sus ojos salvajes. Ella vio a Sarah cerca de la salida, poniéndose su abrigo. «¡Sarah!», Catherine gritó, corriendo por el pasillo. «Me mentiste. Dijiste que si testificaba, el fideicomiso estaría seguro». Sarah se detuvo. Se giró lentamente. Las cámaras de la prensa destellaban a través de las puertas de cristal, capturando la confrontación. «Nunca dije que el fideicomiso estaría seguro, Catherine», Sarah dijo con calma. «Dije que los federales no lo incautarían si los documentos desaparecieran. Pero los documentos no desaparecieron. Tú me los diste. Te los di para que los escondieras y se los di a los administradores del fondo de pensiones». Sarah dijo, «para asegurarme de que las 400 familias a las que tu esposo robó recuperen su dinero de jubilación». «Me arruinaste», Catherine chilló, lanzándose hacia adelante, pero un alguacil la retuvo. «No tengo nada. Nunca he trabajado un día en mi vida».
¿Qué se supone que debo hacer? Sarah miró a la mujer que una vez se había burlado de sus zapatos baratos y su estilo de vida aburrido. «Eres inteligente, Catherine», Sarah dijo, haciendo eco de las palabras que Richard había usado cuando la despidió. «Estoy segura de que puedes encontrar un puesto de nivel de entrada en algún lugar. Oigo que la cafetería de la calle está contratando. Es un trabajo duro, pero es honesto». Sarah empujó las pesadas puertas de la sala de audiencias y salió a la luz cegadora de los paparazzi. «Señorita Mitchell, señorita Mitchell», los reporteros gritaron. «¿Cómo se siente derribar a un gigante? Es usted una heroína, una justiciera». Sarah se detuvo al pie de los escalones. Se ajustó las gafas. «Solo soy una gerente de operaciones», dijo ella a los micrófonos. «Me gustan las cosas eficientes. La corrupción es ineficiente». Ella caminó entre la multitud, paró un taxi y desapareció en la ciudad. Durante los siguientes meses, las consecuencias fueron nucleares. Sterling Hargrave fue disuelta. Los activos fueron liquidados. El nombre Sterling se volvió tóxico, sinónimo de fraude. Richard estaba cumpliendo su condena en una instalación de seguridad media en el norte del estado de Nueva York, trabajando en la lavandería por 12 centavos la hora. Catherine Sterling se mudó a un pequeño apartamento en una parte menos deseable de la ciudad. Los tabloides publicaron fotos de ella empeñando sus bolsos de diseño. Pero Sarah se quedó en silencio. Ella rechazó acuerdos de libros. Ella rechazó derechos de películas. Ella se sentó en su pequeño apartamento viendo caer la nieve sobre Chicago y esperó. Ella sabía que la destrucción era la parte fácil. Creación. Ahí es donde el verdadero trabajo comenzó. Un año después, el edificio en 400 South Walker Drive había estado vacante por 12 meses. Era una ubicación privilegiada con vista al río, pero el estigma de su anterior inquilino, Sterling Hargrave, mantenía a los compradores alejados. El letrero del edificio había sido retirado, dejando un contorno fantasmal de letras en la fachada de piedra. En una nítida mañana de martes, un camión de mudanzas se detuvo. Una mujer salió de un modesto sedán detrás del camión. Llevaba un traje azul marino afilado y hecho a medida. Su cabello ya no estaba en un moño desordenado. Estaba cortado en un bob elegante y profesional. Era Sarah Mitchell. Ella no estaba sola. Saliendo del lado del pasajero estaba Kevin, el ex administrador de TI, que la había ayudado a exponer los registros. Detrás de él estaba María, la señora de la limpieza, a quien Richard le había gritado por la unidad USB. Y llegando en otros coches había docenas de otras caras familiares, ex analistas, contadores y coordinadores de logística que habían sido despedidos por Richard o cesados durante la liquidación. Se reunieron en la acera mirando la torre de cristal. «Se ve diferente», Kevin dijo, ajustando sus gafas. «Es solo un edificio, Kevin», Sarah dijo, sosteniendo un juego de llaves. «Es la gente dentro la que lo hace bueno o malo». Sarah caminó hacia las puertas de cristal y las abrió. Ella mantuvo la puerta abierta. «Bienvenida a Veritus Logistics», dijo. La noticia se difundió una hora después. La denunciante Sarah Mitchell compra la antigua sede de Sterling por centavos de dólar. El mundo de los negocios se mostró escéptico. «Es una operadora, no una visionaria», el experto dijo en televisión. «Ella sabe contar frijoles, no cómo hacerlos crecer». Veritus Logistics fracasará dentro de un año. Pero subestimaron a Sarah. De nuevo, Veritus no operaba como una firma de logística normal. Sarah instituyó una política radical, libros abiertos. Cada empleado, desde el conserje hasta los directores, podía ver las finanzas de la compañía en tiempo real. No había cuentas ocultas, ni gastos de caja negra,
Clientes cansados de ser estafados por tarifas ocultas y precios opacos de los competidores acudieron en masa a Veritus. Oak Haven Capital, bajo nueva dirección después de que David Thorne fuera destituido por su negligencia, fue el primero en firmar un contrato. Confiamos en ti, Sarah, el nuevo CEO de Oak Haven dijo, porque sabemos que eres la única persona en esta ciudad que no puede ser comprada. Sin embargo, no todos estaban contentos con el regreso de Sarah. 3 meses después del lanzamiento, Sarah estaba en su oficina, la antigua oficina de Richard, aunque ella había retirado el escritorio de caoba y lo había reemplazado con una mesa de cristal simple y funcional. Su asistente la llamó. «Señorita Mitchell, hay un caballero aquí para verla. Dice que es un viejo amigo». Sarah revisó su agenda. Estaba vacía. «Hágalo pasar». La puerta se abrió y un hombre entró. Era alto, vestía un traje caro, pero anticuado. Tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era Charles Chuck Hargrave, el socio silencioso de la firma original, el hombre que se había retirado hace 5 años con sus millones, dejando a Richard a cargo. «Sarah», Chuck dijo, abriendo los brazos, «el lugar se ve espartano». «Es eficiente, Chuck», Sarah dijo sin levantarse. «¿Qué quieres?» Chuck se sentó sin que se lo pidieran. «Estoy impresionado. ¿De verdad? Tomaste los restos y construiste una balsa. Pero seamos honestos, ahora estás jugando en las grandes ligas. Necesitas capital para expandirte. Necesitas conexiones. Necesitas el club de los viejos amigos». «Parece que me está yendo bien sin el club», Sarah dijo, tocando su pantalla. «Subimos un 40% este trimestre». «Cacahuetes», Chuck se burló. «Mira, estoy formando un consorcio. Queremos comprarte. Veritus es lindo, pero es pequeño. Te daremos una buena compensación. Puedes retirarte, ir a Italia, encontrar un marido». Sarah se quitó las gafas y las limpió lentamente. «¿Quieres comprar Veritus?» «Estamos ofreciendo 20 millones», Chuck dijo. «Tómalo». «¿Oh, qué?» La sonrisa de Chuck se desvaneció. «O te enterramos. Todavía tengo amigos en esta ciudad, Sarah. Reguladores, jefes de sindicatos, proveedores. Si no vendes, encontrarás que tus envíos empiezan a perderse. Tus permisos se retrasan. Tu personal es cazado furtivamente». Era la misma vieja amenaza, la misma táctica de acoso que Richard había usado durante décadas. Sarah se volvió a poner las gafas. Pulsó un botón en el teléfono de su escritorio. «Kevin, ¿puedes venir aquí, por favor?» Kevin entró un momento después, sosteniendo una tablet. «Sí, señorita Mitchell». «Chuck aquí dice que va a usar sus conexiones para interrumpir nuestra cadena de suministro». Sarah dijo agradablemente, «Muéstrale el mapa». Kevin tocó la tablet y proyectó la imagen en la gran pantalla de la pared. Mostraba un mapa de la red logística global. Miles de líneas verdes conectando puertos, aeropuertos y almacenes. «¿Qué es esto?», Chuck preguntó, frunciendo el ceño. «¿Esto?», Sarah dijo poniéndose de pie, «es la red Veritus. Verás, Chuck, mientras tú y Richard jugaban al golf, yo pasé 15 años construyendo relaciones con la gente real que hace el trabajo. El capataz del muelle en Shanghái, el representante sindical en Nueva Jersey, los despachadores de camiones en Berlín. A ellos no les importa tu club de viejos amigos. A ellos les importa que les pague a tiempo y los trate con respeto». Ella se inclinó sobre el escritorio. «No solo compré el edificio, Chuck. Heredé la lealtad de la gente que tú ignoraste. Si intentas bloquear mis envíos, descubrirás que tu consorcio es el que de repente no puede mover un solo contenedor». Chuck miró el mapa. Se dio cuenta con un sentimiento de hundimiento de que el juego había cambiado.
El poder ya no estaba en la sala de juntas, estaba en la red. Ahora, Sarah dijo, volviéndose a sentar, sal de mi oficina, tengo una compañía que dirigir. Chuck se fue sin otra palabra, pero Sarah sabía que él no se rendiría tan fácilmente. Los viejos amigos nunca lo hacían, volverían más duros y sucios, y para derrotarlos completamente, ella necesitaría hacer algo que Richard nunca pudo. Ella necesitaría expandirse, no solo por lucro, sino por poder. Ella descolgó el teléfono. «Consígueme al alcalde», dijo. «Dile que Veritas Logistics está interesada en el contrato de infraestructura fallida de la ciudad. Dile que podemos arreglarlo en 6 meses por la mitad del precio». El imperio estaba creciendo, pero a diferencia de la casa de naipes de Richard, este estaba siendo construido con acero. El invierno de 2026 fue uno para los libros de historia. Los meteorólogos lo llamaron un ciclón bomba, pero para la gente de Chicago fue simplemente la nevada total. A principios de febrero, la temperatura se desplomó a 20 bajo cero. Luego comenzó la nieve. No paró durante 3 días. La ciudad, usualmente resistente contra el invierno, cedió. La infraestructura municipal, debilitada por años de recortes presupuestarios y contratos corruptos, colapsó. El proveedor oficial de remoción de nieve y logística de emergencia de la ciudad era una compañía llamada Metrolink, una subsidiaria discretamente propiedad del consorcio de Chuck Hargrave. Tenían el contrato exclusivo para despejar las carreteras y entregar suministros médicos de emergencia a los hospitales. Pero en el segundo día de la ventisca, los quitanieves no funcionaron. Los camiones no se movieron. Chuck se sentó en su cálido ático sorbiendo brandy. Estaba al teléfono con el alcalde. «Es una disputa laboral, señor alcalde». Chuck mintió con suavidad. «Mis conductores se niegan a salir con este clima sin pago por riesgo. Triple tiempo, más una renegociación del contrato de 10 años. Si firma la extensión ahora, probablemente podré hacer que salgan a la carretera para la medianoche». Era extorsión. Chuck estaba manteniendo a la ciudad como rehén, mientras las ambulancias estaban atascadas en bancos de nieve. Él sabía que el alcalde estaba desesperado. Pensó que había ganado, pero olvidó que Sarah Mitchell estaba escuchando. En Veritas Logistics, el ambiente era militar. La oficina zumbaba con actividad, alimentada por generadores de respaldo. Sarah estaba en el centro de la sala de guerra, un enorme mapa digital de la ciudad brillando ante ella. Metrolink está reteniendo la flota, Kevin informó, sus dedos volando por un teclado. No se están moviendo. El Hospital Memorial está a 4 horas de oxígeno. St. Jude's se quedó sin insulina. Sarah miró el mapa. Las arterias de la ciudad estaban atascadas de rojo. Chuck está apostando por el apalancamiento. Sarah dijo, su voz de acero frío. Él piensa que la logística se trata de contratos. Olvida que la logística se trata de movimiento. Ella se volvió hacia su equipo. «Activen la flota fantasma». «¿Estás segura?», Kevin preguntó. «No tenemos el permiso municipal. Si ponemos nuestros camiones en la carretera, Chuck nos demandará por interferencia de contrato. Las multas podrían llevarnos a la bancarrota». «¿Qué demande?», Sarah dijo. «Lucharemos contra la demanda más tarde. Ahora mismo la gente está muriendo. Llama a los independientes». Kevin presionó Enter. La flota fantasma no era una fuerza espectral. Era la red de la que Sarah le había hablado a Chuck. Eran cientos de camioneros independientes, propietarios, operadores y contratistas privados a quienes Sarah había tratado con respeto durante 15 años. Hombres y mujeres que habían sido expulsados por los monopolios de Chuck. En 20 minutos, los canales de radio cobraron vida.
Veritus 1, soy Big S en el lado sur. Tengo mi quitanieves conectado. Solo dame un vector. Comando Veritus, soy Miller Transport. Tengo 3 remolques frigoríficos llenos de suministros médicos inactivos en Gary. Estoy listo para rodar. Vamos, Sarah ordenó. Mientras Chuck esperaba la firma del alcalde, un tipo diferente de ejército tomó las calles. Los camiones Veritus, emblazonados con el simple logo azul Peugeot, rompieron los montones de nieve. No solo entregaban bienes, estaban despejando las carreteras a medida que avanzaban. Sarah coordinó toda la operación desde su escritorio, redirigiendo conductores en tiempo real para evitar atascos, priorizando hospitales y refugios. Ella era una maestra, dirigiendo una sinfonía de diésel y determinación. Para las 4 a.m., el primer convoy llegó al Hospital Memorial. Los doctores aplaudieron mientras se descargaban los tanques de oxígeno. Para las 6:50 a.m., las arterias principales estaban despejadas. Para las 8:30 a.m., los helicópteros de noticias estaban en el aire. No estaban filmando los camiones Metroink de Chuck. Estaban filmando el convoy de independientes de Veritus salvando la ciudad. Chuck vio las noticias con horror. Arrojó su copa de brandy al televisor. Llamó a sus abogados. Demándenla. Consigan un interdicto. Está robando mi contrato. Pero el interdicto nunca llegó porque a las 9 a.m., Sarah hizo algo que Chuck nunca esperó. Ella dio una conferencia de prensa no en un estudio, sino en el muelle de carga, vistiendo una parca pesada de pie, junto a los conductores agotados. El señor Hargrave nos amenaza con demandar por salvar vidas, Sarah dijo a las cámaras. Dice que violamos su derecho exclusivo a dar servicio a la ciudad, así que tengo una propuesta. Ella miró directamente a la lente. Estoy liberando los registros de nuestra operación, cada milla conducida, cada suministro entregado. Lo hicimos al costo. No le estamos cobrando a la ciudad ni un centavo por las últimas 12 horas. Si el señor Hargrave quiere explicarle a un juez por qué quiere que se le pague por un trabajo que no hizo mientras mantenía a la ciudad como rehén por una extensión de contrato, es bienvenido a intentarlo. El clamor público fue instantáneo. Las redes sociales explotaron. Equipo Rata Sarah fue tendencia global. El alcalde, viendo los vientos políticos cambiar, no solo rechazó la extensión del contrato de Chuck, anunció una investigación de fraude sobre la disputa laboral de Metroink, que resultó ser completamente fabricada por la gerencia. El consorcio de Chuck Hargrave colapsó en la semana. Los inversores huyeron. El club de los viejos amigos se disolvió, aterrorizados de ser asociados con el hombre que intentó extorsionar a una ciudad congelada. Sarah no llevó a la bancarrota a Veritas con la ayuda gratuita. La buena voluntad que generó valió miles de millones. Los contratos llovieron de todo el mundo. Veritas Logistics se convirtió en el estándar de oro, no solo por eficiencia, sino por integridad. 5 años después, Richard Sterling se sentó en la sala de visitas de la instalación correccional. Se veía más viejo, más canoso. Tomó el teléfono de la partición de cristal. Sarah se sentó al otro lado. Ella se veía exactamente igual, tranquila, compuesta, sin pretensiones. ¿Por qué viniste?, Richard preguntó, su voz ronca. Quería traerte esto, Sarah dijo. Levantó una revista al cristal, revista Time. La portada era una foto de Sarah de pie frente a una flota de camiones eléctricos. El titular decía, la era de la transparencia. Ganaste, Richard dijo amargamente. Lo tomaste todo. No tomé nada, Sarah dijo, bajando la revista. Construí algo. Esa es la diferencia entre nosotros. Tú pensabas que el poder se trataba de acaparar.
dinero, secretos, control. Pero el poder se trata de flujo, se trata de asegurarse de que las cosas lleguen a donde necesitan ir. Ella se puso de pie. Deposité algo de dinero en tu cuenta de economato, dijo. Suficiente para café. ¡Sarah! Richard gritó mientras ella se giraba para irse. ¿Fui alguna vez realmente el jefe? Sarah hizo una pausa. Miró al hombre que una vez había pensado que era dueño del mundo. Eras el dueño, Richard, dijo suavemente, pero nunca fuiste el líder. Ella salió de la prisión hacia la brillante luz del sol de primavera. Su coche estaba esperando. Kevin estaba en el asiento del conductor. ¿A dónde también, jefa?, Kevin preguntó. Sarah miró al horizonte donde el horizonte de Chicago se alzaba como una promesa. Adelante, Kevin. Ella dijo, tenemos trabajo que hacer. Entonces, ¿qué piensas? Richard y Chuck pensaron que eran intocables porque tenían los trajes, los títulos y la arrogancia. Se rieron de Sarah porque era tranquila, porque seguía las reglas y porque era solo una empleada. Pero al final aprendieron la lección más difícil de todas. La persona que sabe cómo funciona la máquina es mucho más poderosa que la persona que solo posee las llaves. Sarah no usó violencia ni esquemas ilegales. Usó la competencia como su arma y la transparencia como su escudo. Si disfrutaste esta historia de karma y el derribo corporativo definitivo, por favor, aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y no olvides suscribirte y tocar la campana de notificación para que no te pierdas la próxima historia. Comenta abajo. ¿Habrías perdonado a Richard al final o obtuvo exactamente lo que merecía? Estaré leyendo sus respuestas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Your middle tower is being attacked. With Vim and Radiant Venom. has fortified its structures. Tell me I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy head. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Mirana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impair. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Ah. Dying anyway. Let me go. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has No, we had fallen. stick. Think you were saving your real strategy for a crisis. Vapor Brand since Lost Mary. Dire structures have been fortified. Chat, I thought you said Lesh was strong. What the fuck? As you say, What's this kid doing? Venom pays. Wait, Your so how bottom does tower him... is under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought I was dead. I'm under attack. Violent lands. Holy shit! Holy shit! Your
bottom tower Ulti is first, being then wait a attacked. bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good your bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked. Like we're not Venom flows again. playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream, As you and I doubled say. down, and we were fucking killing it. And then, I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed, and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration. My venom flows. Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With bits and venom. Barf. Or everything. Touch of venom. Yes. Well warded. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation. You can't run from the venomous one. With Vim and Venom. Oh my gosh. Dire's barrier has been. I don't ever. Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me. But in my adult years, I don't ever meet A touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, ah. Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Mmm. Vile advance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too. Me? That's fine. Yes. With Vim and Venom. Instead of I said Patty named Mackenzie. I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Ooh, ah. Techie's spot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? Agitation. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! 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 Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! Touch of venom.
Being only do with the name is a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this spot. Your middle tower is under attack. Vile advance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Kenzer. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Vile advance. I can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, that means tower Wraith is King's being alone. attacked. Watch this spot. With vim and vim. Mushroom flop. Nice. Or we're doing it now, boys. We're doing it now. As you say, Your you bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Murder spree. Where was he going?